Buenas noches, hermanos queridos, que el Señor les esté bendiciendo. Qué lindo es encontrarnos una noche más, un domingo más, para compartir esta preciosa palabra que el Señor nos ha dejado para que podamos tomarnos de ella y llevar una vida como a Él le agrada. Estaba pensando en el Salmo 111, versículo 10, que dice así, Salmo 111, 10. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Dios siempre será alabado. Y dice, la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Otra versión, la 60, dice que la mayor sabiduría consiste en el temor del Señor. Y no el temor de tener miedo, temor de andar escapándonos de Dios, no, al contrario, sino tener ese temor de ofenderle, ese temor de decir, no, yo voy a hacer las cosas como a Él le agradan, porque le quiero agradar de todo corazón. Esa es la vida que vale la pena, esa es la vida que el Señor le agrada. Por eso dice, los que lo honran tienen buen juicio. Qué importante tener juicio en nuestra vida. Y qué lindo haber encontrado al Señor en esta vida y poder saber que podemos contar con todas las promesas que Él tiene en su palabra para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para nuestra familia, porque tú y tu casa, dice la palabra. Por lo tanto, la promesa es maravillosa porque es para toda nuestra familia. Y en esta noche vamos a tener el mensaje. Venimos estudiando las parábolas. Por lo tanto, en esta noche, Daniel Rey, uno de nuestros pastores, nos va a estar brindando el mensaje sobre la parábola del sembrador. Les voy a leer la cita en la cual nos vamos a basar del mensaje, que es en Lucas 8, del 4 al 8, y después pasamos del 11 al 15. Entonces, Lucas, capítulo 8, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 8, y del versículo 11 al versículo 15. Se los leo. Dice así. La parábola del sembrador. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció y dio buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oídos, oigan. Y vamos al versículo 11, donde el título dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Muy bien, vamos a tener un momento de alabanza. Si tienen el cancionero, tráiganlo porque hay un coro muy especial que nos va a brindar 3 canciones. 2 de estas canciones están en el cancionero y la otra es de la escuela dominical. La primera que vamos a cantar del cancionero es la número 3, Cuán bello es el Señor. Seguida de la número 345, Tu fidelidad es grande. Y la de la escuela dominical es Si tengo una fe chiquitita.
Por lo tanto, vamos a disfrutar este momento. No nos distraigamos, concentrémonos en este momento que es tan importante y disfrutemos de la alabanza para después disfrutar del mensaje que nos van a brindar. No sin antes tener un momentito de oración para que el Señor nos bendiga. Padre bueno, santo y todopoderoso, te rogamos en esta noche que estés con nosotros. Te rogamos que nos des sabiduría y entendimiento por medio del Espíritu Santo. Gracias por tu bendición sobre Dani en el mensaje. Gracias también por las alabanzas que vamos a tener y te rogamos que las recibas con amor. Lo queremos hacer de corazón. Señor, dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenas noches, qué lindo poder encontrarnos otra vez y poder pensar lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta noche. Y hoy nos toca ver un pasaje conocido, recién Claudio ya lo estuvo leyendo, es la parábola del sembrador. Y Jesús utilizaba muchas veces las parábolas para que las personas entendieran lo que Él les quería enseñar. La parábola es una historia imaginaria construida con elementos de la vida diaria, que al escucharla podés relacionarla y relacionarte muy fácilmente con los personajes y con la historia. Es sencilla, pero a veces lo difícil es comprender la enseñanza que hay detrás. La palabra parábola significa comparación. Hay un pastor y escritor norteamericano que la describe de esta forma. Dice, Warren Wiersbe se llama, dice que las parábolas son como un cuadro que cuando uno lo ve te llama la atención. En la medida que lo estás viendo detenidamente, el cuadro se convierte en un espejo donde nos vemos a nosotros mismos. Y si vos continuás observando el espejo y lo haces por fe en que Dios va a continuar iluminándote, se convierte ese espejo como en una ventana a través de la cual ves a Dios y la verdad que Dios quiere enseñarte. Me gustó la definición y quería compartírsela. Vemos acá en esta parábola a Jesús que se encontraba a la orilla del lago de Galilea. Se había juntado mucha gente para escucharle y él se subió a una barca y se corrió un poco de la costa y la gente quedó ubicada en la playa como si fuera un anfiteatro y en el escenario Jesús en la barca. Jesús seguramente viendo a un sembrador lo utilizó para dar una enseñanza espiritual. Ellos estaban familiarizados con esta figura del sembrador. Y en esta historia encontramos, por un lado, el sembrador, que es Jesús mismo, la semilla, que es la palabra o el mensaje de Dios, la tierra o suelo, que es la disposición de nuestro propio corazón. Son los distintos tipos de oidores, de oyentes, y están representados en 4 clases de tierras. 3 tierras van a ser malas, porque no van a dar fruto, y una es la tierra buena, porque dio una buena cosecha, una linda cosecha. Hay un detalle que es importante tener en cuenta al mirar esta parábola, es que la responsabilidad del resultado de la siembra está puesta en la persona que escucha y no en quien predica. La responsabilidad está puesta en la condición del corazón de la persona de quien está escuchando. Acá el predicador y la semilla es la misma en cada tierra y el resultado fue distinto. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tuvo cada uno de los corazones de aquellos que escucharon ese mensaje. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos a través de esta parábola? ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Son como maneras diferentes de recibir la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. La primera tierra, el primer terreno es la tierra dura, junto al camino, en el camino. Dice que la semilla fue pisoteada y las aves se la comieron. Esta semilla, este terreno representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Los campos de Palestina eran de forma alargada y estrechos. Estos campos estaban divididos por senderos, por caminitos de tierra que permitían el paso de las personas y muchas veces de los animales. Se ponían duros por el paso de la gente que apisonaba el terreno
y la semilla no podía penetrar en esa tierra y venían las aves y se comían las semillas. Esta primer tierra yo la llamé el oidor de mente cerrada o de corazón endurecido. No penetraba la palabra de Dios por varias razones. Por la falta de interés o indiferencia, el no me interesa, no me importa, yo no me involucro en estas cosas. Muchas veces nuestro corazón se endurece de tanto escucharla sin darle importancia para nuestra vida y pasa a ser una costumbre más, entre otras. También la autoseguridad, altivez, arrogancia, a veces por orgullo no queremos reconocer que necesitamos aprender. Esto no es para mí, esto es para otros. Yo sé quién debería escucharlo. O también podemos llegar a decir, qué bueno que hoy vino fulanito para escuchar este mensaje. No nos hacemos cargo. Escuchamos y no aplicamos. Entra por un oído, sale por el otro. Muchas veces hasta puede burlarse una persona por las cosas de Dios, rechazarlas abiertamente. Y como no quieren oírla, no las entienden. Como dice en Mateo 13, 19, no lo entienden, no le prestan atención, les resbala la palabra de Dios. No cuidamos ese mensaje y dejamos que el enemigo se meta en nuestras mentes. Viene el maligno, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Distraídos y poco interesados en lo que oímos, somos presa fácil del enemigo, que es un experto ladrón de mensajes. En el Evangelio de Juan lo pinta al enemigo como el ladrón. Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. A veces creemos que el diablo no está en nuestras reuniones o no está actuando cuando leemos la Biblia. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra, advirtiéndonos en la carta de Pedro, dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no quiere que creamos y seamos salvos. Vamos a la segunda tierra, la tierra pedregosa, la tierra con piedras. Dice que cuando la semilla brotó, se secó por falta de humedad. En la otra versión habla en Mateo 13:5, dice, esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Estos suelos tenían una capa muy pequeña de tierra y por debajo había una base de piedra caliza que no dejaba que las raíces fueran muy profundas. Entonces la planta no estaba firme, no recibía nutrientes ni tampoco humedad, y la semilla podía brotar muy rápidamente, pero cuando salía el sol se calentaba de tal forma esa piedra debajo de la tierra que quemaba el brote. Este segundo terreno, esta segunda tierra, yo le llamé el oidor superficial. Oyentes que reciben con gusto la palabra, se entusiasman fácilmente, es solo una respuesta emocional, son de corta duración. Dicen, ese sí que fue un buen mensaje, qué lindo mensaje que escuchamos hoy. Oyen, pero no hacen. Son oidores que no usan, no aplican la palabra en sus vidas. No tienen confianza en la palabra de Dios. Creen por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, se alejan. Cuando no nos aferramos a la palabra de Dios, no tenemos raíz. Cuando no nutrimos nuestra vida con la verdad eterna de Dios, no tenemos de dónde aferrarnos cuando llega la prueba. La prueba pasa a ser más grande que la verdad que tenemos o que creemos.
La prueba muchas veces viene en un tiempo específico donde necesitas creer y poner en práctica lo que escuchaste. Pueden ser momentos de oposición, problemas de relación, enfermedad, situaciones difíciles, pérdidas, tristezas, etc. En esos momentos, o profundizas tus raíces en Cristo y su palabra, te tomas de ellas o te marchitas y desapareces. En las pruebas es cuando debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. En las pruebas es cuando aplicamos lo que sabemos de su palabra a cada problema. Y así vamos alcanzando la madurez. Y cuando estamos maduros, como una planta, comenzamos a dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. En Santiago 1:22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Nuestra firmeza está dada por dos aspectos, así como en una planta. Por un lado, por los nutrientes de la tierra, y los nutrientes de nuestra vida, de nuestra alma, es la palabra de Dios. Dice su palabra en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por un lado, somos firmes gracias a los nutrientes que nos da la palabra de Dios. Y por el otro, por la raíz, que busca profundizar en esa tierra. Y la raíz en la vida cristiana es nuestra vida de intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, vivimos vidas de apariencias de domingo. Estamos en las actividades, participamos, pero por debajo no hay nada que sustente mi vida espiritual. Soy solo actividades, reuniones, juntadas, costumbres, etc. No hay nada por debajo de la superficie. Decimos pura cáscara. Mostramos algo que en realidad no somos. Algunas preguntas que nos permitirían evaluar mi intimidad con Dios. Yo quiero que te la hagas así como me la hago yo. ¿Cómo está mi vida de oración? Mi vida de confesión al Señor para recibir limpieza y perdón de pecados. Mis oraciones se limitan solo a dar gracias por el día y la comida. ¿Cómo está siendo mi tiempo a solas con Dios, mi tiempo devocional, mi tiempo de reflexión? Lo hago salteadito, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo. ¿Estoy estudiando la palabra de Dios en forma sistemática o solo me quedo y me conformo con el mensaje del domingo? El Señor Jesús, estando con sus discípulos con respecto a esto de la intimidad, les decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Qué importante que podamos cultivar nuestra intimidad con Dios, esa relación fluida de todos los días, de cada momento, porque, como decía Jesús, separados de Él no podemos hacer nada. Pasamos al tercer terreno, la tierra entre espinos. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer, juntamente los espinos la ahogaron. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Es un terreno que parece estar limpio, pero quedan allí semillas y raíces de hierbas malas o espinas que crecen más rápidamente que las buenas semillas. Ambas crecen juntas, pero las malas ahogan a las buenas. Las raíces de los espinos impidieron que prosperara el fruto. Esta tierra
Yo la llamé el oidor con el corazón repartido. Es cuando en nosotros conviven distintos intereses que quitan el primer lugar que le corresponde al Señor y a su palabra. Un corazón que escucha, pero que está lleno de otras prioridades temporales. Escuchamos, pero seguimos buscando otras cosas menos importantes. Tenemos aquí un oidor con tantos intereses en la vida que a menudo no le queda espacio para lo más importante. Cuando en nuestra vida tenemos varias cosas importantes como ser el trabajo, la familia, los hijos, el servicio en la iglesia, en la comunidad, etc., es imprescindible que pongamos prioridades. Porque hay muchas cosas que desplazan a Cristo del primer lugar. Pueden ser cosas que son buenas en sí mismas, pero están ocupando el lugar de Dios. Y hay una frase que tomé y dice: lo bueno es siempre enemigo de lo mejor. El Señor Jesús en el Sermón del Monte les decía a sus discípulos con respecto a esto de esas cosas que a veces nos agobian, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Que podamos tener nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, y descansar en Él, sabiendo que de todo lo otro se encarga el Señor. En la parábola que estamos viendo en esta tierra de la mente repartida, aparecen tres cosas que pueden ahogar la palabra. La primera son las preocupaciones, las circunstancias de todos los días, que pueden ser asuntos familiares, laborales, económicos, la salud, la escuela, etc. Por otro lado, las riquezas, que tienen que ver con lo material. Dice: el amor por las riquezas los engaña. Otra versión dice: el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Lo material es engañoso, porque nos promete un bienestar que con el paso del tiempo ya no lo satisfacen más. Y necesitamos consumir algo más novedoso o más nuevo. Y este es el principio que tiene el consumismo: crear una insatisfacción perpetua. Siempre nos falta algo. Nunca llegamos a estar 100% conforme con lo que tenemos. Y la tercera cosa que ahoga la palabra son los placeres de la vida. A veces dedicamos mucho tiempo a algunos temas, ¿no? Puede ser la comida, puede ser un deporte, puede ser un hobby, el estar mucho tiempo en internet, el Facebook, Instagram, ver películas, Netflix, etc. Y esto no es malo por sí mismo, pero si eso está desplazando el lugar que le corresponde a Dios, está ahogando la palabra y nuestra vida no va a dar fruto. Esas cosas van a estar compitiendo con Dios y su palabra. Si estas tres cosas nos preocupan, nos afligen demasiado, hagámosle caso a su palabra. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos van a dar dos consejos. El apóstol Pedro dice: dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Y el apóstol Pablo en Filipenses dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Que podamos ordenar nuestras prioridades para que Jesús sea mi Señor, sea mi dueño, sea el más importante. Jesús sea el primero en la lista. Y la cuarta tierra, que es la tierra buena, dice que la semilla cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 gramos por semilla. Pero la semilla que cayó en buena tierra, dice, son las personas que con corazón bueno
y dispuestos escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Acá tenemos un terreno limpio, profundo, donde la semilla germina y lleva fruto. Brotaron, crecieron y produjeron una buena cosecha. Acá el oidor es el oidor obediente. Son oidores y hacedores de la palabra. Tienen un corazón dispuesto a obedecer. Escuchan la palabra y hacen caso. Por lo tanto, traen frutos. Se ven cambios y esos cambios son de ejemplo para otros. Tanto sus acciones como su hablar están de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús. Han dejado que la semilla, en primer lugar, cambie sus vidas mediante la fe en Jesucristo, permitiendo así que la obra del Espíritu Santo se vea en sus vidas. Este oidor tiene su corazón cambiado por dejar que Dios tome el control de su vida. Esto dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Hay una nueva vida que solo el Señor Jesús puede darnos. Me pregunto, ¿por qué estas personas tienen nueva vida y cosecha abundante? Porque ellas, cuando escuchan la palabra de Dios, hacen tres cosas. Oyen con atención, entendiendo, reciben, guardan en el corazón, retienen la palabra, y la tercera es que la ponen en acción, obedecen. La acción tiene una consecuencia, la obediencia tiene una consecuencia, es producir frutos, producen frutos. Damos fruto cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando obramos de acuerdo a ella. Los frutos van a manifestar a los demás que nosotros pertenecemos al reino de Dios. La semilla, una semillita tiene vida dentro de sí. Así también la palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas, para producir cosechas abundantes en nosotros. En Hebreos, hablando de la palabra, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. En otra versión dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que podamos pensar, después de haber visto estos 4 tipos de tierras, estos 4 tipos de oidores, ¿con qué clase de tierra me identifico? ¿Con qué clase de oidor o qué clase de oidor soy cuando escucho la palabra de Dios? Vimos 4 clases de oidores, pero hay 3 clases que no van a dar fruto. Solo una es la que produce frutos. Es la tierra del oidor obediente. Nos podemos estar preguntando si se ven esos frutos del Espíritu Santo actuando en mi vida. El Señor Jesús les explicaba a sus discípulos que así es, dice Jesús, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. En otra versión dice, por sus frutos los conoceréis. Que podamos dar frutos que alegren a Dios, que nuestra cosecha pueda ser abundante y que podamos andar en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Que el Señor nos ayude y nos acompañe a que en nuestra vida se puedan ver esos frutos y esos frutos sean abundantes. El Señor les bendiga.
calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Qué lindo que podemos ahora recordar a través de estos dos símbolos, del pan y del vino, el sacrificio del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y quería compartir un pasaje que está en Filipenses, un pasaje conocido por todos ustedes y que está en Filipenses 2. Dice: tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio y, tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre. Recién estuvimos reflexionando sobre la parábola del sembrador y las distintas tierras, los distintos oyentes, las distintas formas de oír el mensaje, y veíamos que la única tierra que dio resultado, que dio fruto, fue la del oyente, la del oidor obediente. Y aquí en este pasaje podemos ver el ejemplo que el Señor Jesús nos está dando de humillación y también de obediencia a su Padre, que cumplió lo que su Padre le había mandado, el poder entregar su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Y recordaba la oración que el Señor Jesús, previo a su muerte, hacía en el monte de Getsemaní, y le decía a su Padre: Padre mío, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La obediencia al Señor Jesús le costó mucho. No fue un paso fácil para él, sino que le costó lágrimas, le costó renuncias, su sacrificio. Y el resultado de su sacrificio fue que pudiéramos tener hoy el perdón de nuestros pecados, que pudiéramos tener hoy la vida eterna, gracias a que Jesús fue obediente a su Padre, obedeció a la palabra de su Padre, puso en acción la voluntad de Dios Padre en beneficio de aquellos que creemos en Él. Y ahora vamos a hacer memoria, a recordar ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros a través del pan y del vino. Y les invito a que ustedes puedan ubicarse en sus casas y poder tener un pedazo de pan, una copa de vino, y poder recordar el cuerpo del Señor Jesús muerto por cada uno de nosotros. Vamos a orar y dar gracias por el Señor Jesús. Señor, te damos muchas gracias porque en esta noche podemos estar recordando el sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias porque Él es ejemplo para nosotros. Es ejemplo de obediencia, ejemplo de un oyente cumplidor, un oyente que hizo caso a lo que vos como Padre le habías mandado, a que muriera por cada uno de nosotros, que tomara el lugar de cada uno de nosotros. Por eso ahora te queremos dar muchas gracias, porque gracias a que Él te obedeció, nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Y ahora, al tomar el pan y al tomar el vino, poder recordar ese sacrificio que le costó sufrimiento a Jesús al ser clavado en una cruz por nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Estamos agradecidos por haber compartido este tiempo juntos y haber podido escuchar la palabra de Dios y también recordar el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Y nos estamos encontrando y viendo el próximo domingo.
Así que nos encontramos, que el Señor les bendiga.